Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Noé y el arca, parte 6. Y leemos en Génesis capítulo 6, versículo 14. Dice la palabra de Dios: hazte un arca de madera de gofer. Continuando con el estudio del arca, hoy importante ver que Dios da las directrices de hacer un arca, hacer esta fuente de salvación que tipifica a Jesucristo con un material especial. ¿Por qué no metal? ¿Por qué no algún otro tipo de recurso para poderlo elaborar? ¿Por qué tenía que ser madera? Y estudiando un poquitico los diferentes tipos de madera, vemos que todas tienen algo muy especial y creo que ninguna cumple la característica como esta madera de gofer. Por ejemplo, el pino, el cedro y el abeto, que dice que son maderas blandas, son ligeras, son con una textura uniforme. Son las más usadas en carpinterías, en paneles, en muebles y en molduras. Maderas que tienen una característica similar entre ellas y tienen alta resistencia a químicos, tienen buena elasticidad y bueno, tienen muchas propiedades, pero vemos también el ejemplo de maderas duras como la caoba, el roble, el nogal, la teca, el olivo, el cerezo, el fresno, el olmo y muchas más. Pero veía que estas maderas, muchas tienen un color rojizo y otras tienen un color más, no tan intenso, pero con el tiempo se van colocando rojizo. Y esto me habla de la sangre de Cristo. Es increíble como aún las maderas nos hablan mucho de eso. Por ejemplo, la madera del olivo dice que es una madera gruesa y muy resistente, de colores claros y rojizos. También el cerezo en principio tiene colores marrones, rosado, pero se va oscureciendo con el tiempo hasta alcanzar tonos más rojizos. Resulta más delicada esta madera que las anteriores. Y cuando miramos las características de cada una de estas maderas, vemos cómo todo tiene que ver con Cristo, cómo Dios es tan sabio y nos enseña. Pero buscando realmente el significado de gofer, esta madera no aparece, dice que es un árbol no identificado. Dice que probablemente se lo atribuyen al ciprés, al cedro o al pino. E identifican que sí realmente fue la madera con la que se construyó el arca, pero trae un origen desconocido. Y sacando un cálculo, estudiosos dice que más o menos se tuvo que haber utilizado 4.100 árboles talados para poder construir el arca. Esto es mucho trabajo. Y cuando me enseña que es un árbol no identificado, inmediatamente Dios me lleva a mí a Génesis capítulo 14, donde me habla de el sacerdocio de Melquisedec, rey de Salem, el cual era el nombre antiguo de Jerusalén. Dice que el rey de Jerusalén, sabemos que es Jesucristo, y el sacerdocio de Melquisedec no tiene tampoco genealogía. No se conoce su descendencia, pero en Hebreos nos habla que es Jesucristo. Dice que se da testimonio del que vive y fue a quien Abraham le entregó los diezmos antes de que fuese establecida este mandato del diezmo en la palabra de Dios. Dice que Abraham diezmó a Melquisedec, y Hebreo nos muestra que quien recibe los diezmos hoy en día es uno que da testimonio que vive según el orden de Melquisedec, que está hablando de Jesucristo. El ciprés, la madera de gofer, tiene origen desconocido, igual que Jesucristo.
porque Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y la omega. Él no tiene principio y no tiene fin. Él es el eterno principio, el eterno fin, y Él es al mismo tiempo el principio y el fin. Es increíble y muy difícil de entender, pero realmente no es con lógica, es con nuestro espíritu que tenemos que entender que Él es Dios. Madera de gofer. Y viendo las características de esta madera, dice que es una madera incorruptible, una madera que no puede corromperse, que no se altera su producto, que no se echa a perder, que no se daña, que no se pudre con el tiempo y pues con el agua, porque iba a permanecer un poco más de un año en el agua. Necesitaba ser una madera muy resistente, por eso es una madera incorruptible. Y cuando vemos la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 dice: pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Nosotros nacimos de nuevo gracias a Cristo Jesús, gracias a Papá que mandó a su Hijo y gracias al Espíritu Santo, pero Jesucristo fue y es el único incorruptible, fue y es el único que no se dañó, que no se pudrió, que no se corrompió, que no se echó a perder, que no se alteró, que no se corrompió. El único que realmente obtuvo y obtiene las propiedades de alguien que es incorruptible, de alguien que es indañable, que alguien que es no se puede alterar. Es increíble cuántas cosas Dios nos enseña con esto. Y terminando, quiero dejar este ejemplo y ver que el arca del pacto en Éxodo capítulo 25 y la cruz con la que fue crucificado Jesús fue de madera de acacia. Y la madera de acacia también dice que era imperecedera, que era la más dura de todas las maderas. Crecía en terreno seco y con espinos esta madera. Y es increíble cuando vamos a Isaías 53, versículo 2, dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, lo veremos más inatractivo para que le deseemos. Crecía en tierra seca y Jesucristo dice que también creció como raíz de tierra seca. Y se cumple en Juan 19:2 que dice: y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Cristo, o la madera tipificando a Cristo, nos muestra sus características y sus propiedades únicas del Hijo de Dios, que nos provee salvación y el único que no puede echarse a perder, el único que no cambia, el único que es inmutable, el único que es verdadero, el único que es justo. Increíble ver cómo es una madera con origen desconocido y también aplica a Dios, ver cómo es imperecedera, incorruptible, cómo crece en un terreno seco y con espinas, y fue en la madera, en la forma en que Cristo vino, y también en la forma en que Cristo murió, con espinos y en terreno seco. Jesús es el único perfecto, Jesús es el único incorruptible. Dios da directrices de crear un plan de salvación a través de un arca, pero con un material que nunca iba a cambiar de parecer, que nunca iba a tener doble ánimo, como dice la palabra de Dios, que hoy iba a decir sí tengo salvación y mañana iba a decir no. Por eso Dios no hace acepción de personas. Y el plan de salvación hoy existe aún para cada persona que dobla su rodilla, que inclina su corazón y su rostro y le dice: Padre, te recibo como Señor y Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida y gracias por darme vida eterna. Gracias porque no merecía ir a una eternidad contigo por mi pecado, pero tú pagaste por mí. Tú pagaste por mis pecados en la cruz.
Tú eres incorruptible, Dios. Hoy es un día para recordar cuántas cosas bellas ha hecho Dios por nosotros. Y hoy es un día para enaltecer su nombre, darle toda la gloria, porque eso es lo que se llama gracia. Recibir algo que no merecemos y darle toda la gloria a alguien que la merece. Por eso, en esta mañana, mi mensaje para ti que me escuchas es que Jesucristo es el único incorruptible, el único que pudo guardarnos en Él, porque estamos escondidos en Él, para que cada juicio que ha venido y cada juicio que vendrá sobre nuestra vida no nos toque, sino que podamos ser salvos de la ira venidera, como dice su palabra en Apocalipsis. Oremos. Padre eterno de gloria, te damos infinitas gracias, Señor. Gracias por darnos la bendición, Señor, de hoy poder entrar al trono de la gracia y de poder bendecir y exaltar tu nombre, Señor. Nacimos mediante Cristo, mediante el arca, mediante la palabra, Dios. Y ayúdanos, Padre, a no cambiar, a continuar viviendo en el arca, sujetos al arca, dejándonos llevar, Dios, entendiendo que es un arca sin timón, dejándonos llevar, Padre, ser guiados por ti, por tu palabra. Y te damos toda la honra, toda la gloria, todo el poder y toda la alabanza a ti. Y hemos orado, papá, en el nombre de Cristo Jesús y bajo el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Un bendecido día para todos y un abrazo gigante en el amor de Cristo.